Gabriel Ostrovsky. Fíjense esto que está sucediendo en algunas ciudades de la frontera. Son imágenes que vamos recibiendo permanentemente y como vienen, muchas veces sin editar, las ponemos al aire. Ciudades enteras en la frontera con el Líbano que empiezan a evacuarse por completo. Con la presunción de que pueda haber infiltrados. Déjeme escuchar un poco, a ver. Y la noche que se hace eterna por momentos en ciudades que empiezan a ser evacuadas por completo en la frontera con el Líbano. Es una guerra que va de norte a sur, de lado a lado. Porque el ejército, ya había notado el ejército israelí, Facu, que entran por el sur del Líbano los infiltrados. Esta es la cuestión y por eso es este refuerzo, si se quiere, de la seguridad. Israel incluso se sabe que mató a sospechosos armados que se infiltraron desde el Líbano. Esto es lo que mirá aseguran. Esto, la tensión en un complejo habitacional, ¿no? Con la presunción de que ahí adentro puede haber infiltrados, que esto se barajó todo el tiempo. Se trabaja sobre el otro costado, lo opuesto. Porque recordemos que la incursión, Pablo, comenzó por el lado sur. Claro, exactamente. O sea, Israel tiene en este momento dos frentes. Por un lado, Gaza, con el Hamas y la Yihad Islámica, que ataca la zona sur, la zona más desértica del país. Y por otro lado, en la frontera con el Líbano, donde está fuerte la presencia de Hezbolá. Está bien que lo diferencies, porque ayer explicamos que del lado sur la incursión y la preocupación era de cierta táctica de guerrilla urbana, como lo es Hamas. Claro. Hezbolá es otra cosa, porque Hezbolá es un partido político del Líbano que tiene su brazo armado y su ejército con otro tipo de financiación y otro tipo de arsenal. Sí, y además la problemática es diferente. En un caso estamos hablando de algo 100% de geopolítica, como es el caso de Hezbolá en la frontera norte, y en el otro lado estamos hablando de que se mezcla con la cuestión más humanitaria de los problemas que tienen los palestinos, no Hamas, sino los palestinos en la Franja de Gaza, muchas veces presos de Hamas como partido político y como núcleo terrorista, exactamente. Acá pero se hablaba, son dos problemáticas diferentes e incluso con peleas internas entre Hezbolá, Hamas y la Yihad Islámica. Entonces, por ahí me parece que pasa el problema, son muchos frentes que tiene abierto Israel. Es que acá es esto, el tema es que en un momento se pensó que Hezbolá era parte de los infiltrados y favoreció a los infiltrados de Hamas para meterse por el lado del Líbano. Y terminan matando a esos infiltrados, esto dicho por los israelíes que estaban allí, que combatieron. Pero lo que dice Hezbolá aparece en escena y dice, no, un momento, nosotros no los dejamos pasar. Entonces creen que realmente eran infiltrados de Hamas que aprovecharon esta situación, con esta disputa de siempre, como vos decís, geopolítica, para aprovechar la situación y meterse. Por eso esta situación ahora, ¿no? Me gustaría mostrarte algunos mapas en un ratito para entender un poco desde dónde vienen los ataques y cuáles son las zonas de conflicto de las que estamos hablando. Lo de Hezbolá o lo de Hezbolá en la zona norte de Israel y límite justamente con el Líbano. Es esta franja que estamos viendo. Fíjate esta área de evacuación de 2 kilómetros de la frontera. Estos son los últimos ataques que se habían dado en los últimos días, desde el 16 de octubre, que habían comenzado estos 6 ataques que hemos identificados en esta parte. Esto que estás viendo es el norte de Israel, ¿sí? El límite de la frontera con el Líbano. Después, por supuesto, está la zona de Gaza, que es de la que venimos hablando desde hace un tiempo. Claro, pero está muy bien esta diferenciación que hace Fer. Sí. Porque es una guerra que va de lado a lado, que va de norte a sur, donde uno podría empezar a entender también la complejidad de cómo está geolocalizado, Israel. Sí. Porque si bien uno tenía la idea de una Gaza aislada, que también uno lo podría interpretar de esa manera, ahora queda acorralado Israel entre Hamas, por un lado, y Hezbolá por el otro, como lo está mostrando Fer Carolay. Ya vuelvo en vivo a la guerra. Se está reacomodando el equipo de Gabriel Ostrovsky y estamos conectándonos con lo que está sucediendo en el Líbano. Ya les vuelvo a mostrar imágenes
de lo que sucede con la presunción de infiltrados. Y para entender lo que decía Pablo, ¿no? La diferencia entre un conflicto geopolítico, un conflicto religioso, una crisis humanitaria, una Palestina sí, habitantes palestinos en Gaza que están esclavos o presos de esta situación de Hamás en ese lugar. Sí. Y la diferencia de eso con Cisjordania también, ¿no? Y con otro tipo de gobierno y otro tipo de vínculo también con Israel. Sí, también conflictivo, con muchas dificultades. Sí. Nada es fácil, porque estamos hablando de un territorio, esto es muy importante decirlo, es un territorio con 2.000, 5.000 años de historia. Pasaron por ahí muchos pueblos que reivindican. Ayer escuchaba a un entrevistado también acá en A24, en otro programa, que hablaba de los drusos, que son otros pueblos que también vivieron ahí y en algún punto lideraron sobre ese territorio en alguna época. Por eso es un conflicto muy complejo, donde hay muchos pueblos, muchas religiones. Tenemos dentro del mismo Israel, tenés mucha gente cristiana, mucha gente armenia también que vive ahí, en la parte de Jerusalén. Es un conflicto de muchos años que es muy difícil de resolver con las complejidades que tienen todas estas cuestiones geopolíticas. Por eso es importante... ¿Pensás entonces, te haces una idea de una guerra larga, Pablo? Porque esto es... Bueno, digo, esta es la preocupación, ¿no? Lo que dicen... Llevamos 14 días. Sí, lo que dicen los israelíes, lo que están diciendo hoy los israelíes y los que analizan mejor que nosotros este tema es que se entró en una especie de letargo, donde Israel avanza un poquitito, muy poquitito, no más de la cuenta para evitar tener problemas con los rehenes, tener algún problema humanitario, alguna crisis humanitaria, como pudo haber sido la explosión en el hospital, que finalmente se comprobó que había sido un cohete del propio Hamas, de la Yihad Islámica, perdón. Por ahora hay como una guerra que va de a poquito, va avanzando de a poquito, más allá de lo que fue la tragedia de aquel sábado 7, después se entró en una etapa medio de letargo. La pregunta es en qué momento se empieza a acelerar el